En teoría de números, los primeros números que estudiamos son los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Son los números que nos sirven para contar y podemos pensar que son los primeros números que existieron. Imagínense que toman uno de estos números y lo ponen como una multiplicación. Y tratan de seguir ese proceso hasta que ya no puedan. Por ejemplo, 9 es 3 por 3 y 10 es 2 por 5. Aquí podría agregar un por 1, pero eso no tiene mucho chiste. Entonces, este proceso aquí termina. 90 es 3 por 3 por 2 por 5. Estos números que obtuvimos al final son muy especiales y se llaman los números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo es un número mayor estricto que 1 y que tiene exactamente dos divisores. Uno y el mismo. Todo número es múltiplo de 1 y todo número es múltiplo de él mismo. Entonces todos los números tienen estos dos divisores que se llaman los divisores triviales. Y si un número no tiene más divisores que esos, es un número primo. Veamos los primeros números. El 1 no es primo porque dijimos que tiene que ser mayor estricto que 1. El 2 es un número primo porque sus divisores son 1 y 2. De la misma manera que el 3 es un número primo, pues sus divisores son 1 y 3. El 4 no es un número primo porque sus divisores son 1, 2 y 4. El 5 es un número primo, pues sus divisores son 1 y 5. Y así podemos continuar. El 6 no es número primo, el 7 sí lo es, el 8, el 9 y el 10 no son números primos. El 11 sí lo es, etc. De hecho, aquí les puedo poner la lista de los primeros primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Esta es la lista de los primos entre el 1 y el 50. Algo que podemos notar es que cada vez que un número es más y más grande va a ser más difícil determinar si es primo o no, pues tenemos que hacer muchas divisiones. Ahora podemos enunciar el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema nos dice que todo número es primo o es producto de primos. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. El 28 lo podemos poner como 4 por 7, pero esto lo podemos poner como 2 por 2 por 7. 2, 2 y 7 son primos, entonces el 28 es un producto de primos. El 100 es 10 por 10. 10 es 2 por 5. Y nuevamente, 10 es 2 por 5. Estos cuatro números son primos, entonces hemos puesto al 100 como multiplicación de primos. El 17 no podemos hacer nada, el 17 es un número primo.
Entonces aquí podemos verificar el teorema fundamental de la aritmética. Un número es primo, como el 17, o es un producto de primos, como el 28 o el 100. Ahora podemos también anunciar un test de primalidad. Es decir, un test que nos ayudará a ver si un número es primo o no es primo. Si un número no tiene divisores, primos menores o iguales que su raíz cuadrada, entonces es primo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver si, digamos, el 37. La raíz de 37, noten que no es muy importante saberla exactamente, solo es importante saber que está entre 6 y 7. Entonces, para usar este test de primalidad, tengo que revisar los primos hasta el 6. Es decir, tengo que revisar 2, 3 y 5. Si divido 37 entre 2, obtengo 1 de residuo. Si divido 37 entre 3, obtengo 1 de residuo. Y si lo divido entre 5, obtengo 2 de residuo. Entonces 37 no es múltiplo de ninguno de estos tres. Y entonces podemos concluir que 37 es primo. ¿Sí? Solo tuvimos que verificar 3 divisiones. Y no tuvimos que verificar todos los números que están entre el 1 y el 37. De hecho, muchas veces trabajamos con números relativamente pequeños. ¿Qué tal si un número es hasta 120? ¿Sí? Entonces su raíz no va a llegar a 11. ¿Por qué? Porque 11 por 11 es 121. Ya se pasó. Entonces, para revisar si es primo, bastaría revisar los primos hasta el 10. Es decir, los primos 2, 3, 5 y 7. Entonces, nuestro test de primalidad para números hasta el 120 nos dice que solo hay que revisar si es múltiplo de 2, 3, 5 y 7. Y si no lo es, podemos concluir que el número tiene que ser un número primo. Finalmente vamos a hablar un poco de lo que usó Euclides alrededor del 300 a.C. Él demostró que hay infinitos primos. ¿Sí? Noten que hasta ahora solo hemos visto una lista parcial de los primos y no sabemos si hay o no hay más. La idea de Euclides fue muy simple. Euclides pensó, ¿qué tal si, no sé, tengo algunos primos? 2, 3, 5 y 7. A lo mejor él no conocía más primos. Y él consideró este número, 2 por 3 por 5 por 7, ¿sí? Y al resultado le sumó 1. 2 por 3 es 6, por 5 es 30, por 7 es 210, más 1 es 211. ¿Cuál es la magia de este número? Como aquí tengo el producto de 2, 3, 5 y 7, esta parte es un número múltiplo de 2, 3, 5 y 7 a la vez. Y si le sumo 1, obtenemos un número que no es múltiplo ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7. De hecho, si lo divido entre 2, 3, 5 y 7, siempre obtengo 1 de residuo.
Entonces Euclides construye un número que no puede ser múltiplo de ninguno de los primos que tiene en su lista. El teorema fundamental de la aritmética nos dice que este número tiene que ser primo o tiene que tener un divisor primo. Entonces habría un nuevo primo en nuestra lista. Euclides lo hizo más general. Dijo, ¿qué tal si esta es la lista de todos los primos que existen? Suponiendo que hay una cantidad finita de primos, es decir, que los primos no son infinitos. Con la misma idea, él multiplicó todos estos números y al resultado le sumó 1, obteniendo un número que no puede ser múltiplo de ninguno de estos primos. Entonces el teorema fundamental de la aritmética nos dice que este nuevo número es primo o tiene que tener un divisor primo que no estaba en esta lista. Eso quiere decir que nunca puedes tener una lista completa y finita de los primos. Y la conclusión es que tiene que haber una infinidad de ellos. Y esto se sabe desde, como les digo, alrededor del 300 a.C. Sin embargo, es muy difícil saber si un número grande es o no primo y los primos no tienen algún patrón. Y de hecho hay muchos problemas muy interesantes que nadie ha sabido resolver acerca de los números primos. Por ejemplo, los primos gemelos, por si quieren investigar.